Bueno, pues buenos días. Ya nos tomamos unas vacaciones, unas bonitas vacaciones, merecidas vacaciones. Pero ya estamos aquí de vuelta, estamos a 25 de agosto del 2024. Fíjense que ayer estaba revisando algunas de las enseñanzas que di hace 2 años y ya ha habido más revelación y, y no que fueran incorrectas, sino que estaban incompletas. Entonces a veces es bueno regresar. Y estaba buscando, porque estaba buscando otra cosa, no estaba buscando esto. Pero estaba buscando otra cosa y me encontré con esa, con una enseñanza que abrí. Me llamó la atención por el nombre porque hace mucho que no la veía. Y dije yo, caray, esto no es así. No es como, o sea, ya evolucionó la revelación en mí. Entonces ya hay que enseñarlo de nuevo. Pero no es esa la enseñanza de hoy. La enseñanza de hoy se titula ¿Para qué conocer a Dios? Y vamos a empezar con esto, aunque voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a terminar la parte que vimos del agradecimiento, porque creo que es muy, muy importante saber por qué debemos estar agradecidos, que fue la clase anterior. Pero vamos a iniciar con esto y lo vamos a dejar ahí en pausa. Romanos 1:19. ¿Por qué es importante o para qué es importante conocer a Dios? Porque dice Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo reveló. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Porque lo que conocemos de Dios nos es manifiesto. Ahorita que estábamos en la alabanza, una de las canciones dice, milagroso, abres caminos, cumples promesas. Y Dios no necesita que le digamos eso, pero nuestra alma sí necesita recordar quién es Dios y cómo es Dios, porque es nuestro Dios, porque le decíamos bien en la canción, ¿no? Así eres tú mi Dios, ¿no? Entonces, nuestra alma a veces se llena de todas las cosas que hay en el mundo, de la preocupación, del esto y de aquello. Y entonces necesitamos recordar, por eso siempre es bueno, si tenemos la costumbre de tener música, que sea música que nos ayude pues a nosotros, al alma. Y claro, también es alabar a Dios cuando le decimos sus cualidades. Entonces, lo estamos alabando y le estamos recordando a nuestra alma, mira, este es mi Dios. Amén. Pues bueno, entonces, ¿por qué es importante? Porque si no conocemos una parte de Dios, no se va a manifestar esa parte de Dios en nuestras vidas. Dice, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Quien no conoce que Dios abre caminos, como decía la canción, por ejemplo, nunca va a tener un camino abierto porque no sabe que esa parte también es de Dios. Entonces no se va a manifestar esa parte. Pero vamos a hacer un paréntesis ahora sí. Ese es el inicio, esa es la clase de hoy. Pero vamos a hacer un paréntesis porque la vez pasada hablábamos acerca del agradecimiento. Y el agradecimiento, les decía, vamos a ver lo que viene en la Biblia, que ya lo vimos, pero vamos a ver lo que dice la ciencia acerca de agradecer. Porque al final la Biblia es el conocimiento de antaño que nos fue otorgado por Dios. Pero la ciencia se ha encargado de, contrario a lo que muchas personas piensan, que la ciencia va en contra de lo espiritual, la ciencia se ha encargado de confirmar lo que dice la Biblia. Y una de las cosas que confirma, ya ven, la vez pasada veíamos que diéramos gracias en todo, y que esa era la voluntad de Dios para nosotros. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, dar gracias en todo. ¿Por qué? Ahora viene lo que dice lo que dice la ciencia. Pues dice la ciencia que el agradecimiento es igual a felicidad, porque produce una sensación de felicidad de aquello que estamos agradeciendo. Dicen algunos que van un poco más allá, que cuando agradecemos algo, nuestra mente no sabe distinguir si ya lo tenemos o no lo tenemos, si es real o no es real. Una de las razones por las cuales no es bueno ver, yo disfrutaba mucho las películas de suspenso, pero ahora entiendo que no es una emoción sana para nuestra alma, pues para nuestro cuerpo incluso, porque se secretan muchas sustancias que nos hacen daño. Cuando nosotros estamos en una pantalla y estamos viendo algo que
nos tiene en la pura esquinita o algo de terror que nos está asustando o algo, se empiezan a generar en nuestro cuerpo porque nuestra mente no sabe si somos nosotros los que estamos ahí o si es una broma, o sea, no sabe de bromas. Lo que entra por nuestros sentidos, nuestra mente lo toma como verdad. En esa parte es la parte donde Jesús también lo advierte la palabra, donde Jesús nos dice, puestos los ojos en Cristo. ¿Por qué? Porque no es totalmente verdad todo lo que vemos. Ajá. Pero bueno, vamos a regresar al agradecimiento. Agradecimiento, sentir gratitud o realizar actos de bondad, dar algo y que alguien agradezca. Dice, estimula el hipotálamo, que es la parte del cerebro que regula las funciones corporales como el estrés. Esto hace que la dopamina, que es una sustancia que produce bienestar, se libere. Entonces se libera dopamina cuando nosotros decimos, Señor, gracias, o cuando le decimos gracias a alguien por algo, o cuando simplemente, Señor, gracias por este día. Por eso les funciona muy bien esos libros de agradecimiento. Creo que ya los venden así como que agradece 10 cosas en la mañana en cuanto te levantes. Lo que se trata de hacer, que está comprobado científicamente, es liberar dopamina para esa sensación de bienestar y vitalidad durante el día, ¿no? Eso produce el agradecimiento. Dice, expresar gratitud fortalece nuestro cuerpo y nuestro cerebro al reducir el cortisol. El cortisol es una hormona que es una hormona del estrés. El cortisol es el que nos tiene así como que alguien nos dice algo y ¿qué? Porque estamos listos para la defensa. El cortisol nos hace listos para la defensa o para la huida, cualquiera de las dos cosas, pero es defensa, o sea, es mantenernos vivos, pues. Es como si estuviéramos en una alerta constante. Pero entonces, cuando se eleva la dopamina, baja el cortisol, porque la dopamina es la que nos hace sentir bien. Entonces, estos sentimientos de gratitud van a disminuir también los niveles de dolor por la dopamina. La dopamina disminuye los niveles de dolor. Y mejora el sueño porque fortalece el sistema inmunológico, mejora la regeneración del cuerpo, porque mientras estamos dormidos el cuerpo se regenera más rápido. Entonces, el estar agradecidos a nivel cuerpo, a nivel biológico, nos sirve. Y entonces dice, hay un estudio que se hizo, que la gratitud alivia el estrés, dice, nomás nos hace más resistentes a los eventos traumáticos y estresantes. Hubo un estudio en 1998 donde el 23% de los que agradecieron empezaron a hacer agradecimientos, y el 23% tuvo una disminución de cortisol, que es la hormona del estrés. Pero el 80% mostraron cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. O sea que esto es debido al estrés, pues. ¿Qué quiere decir? Que el corazón latió de una manera más tranquila. Una cosa es lo que la persona siente y otra cosa es lo que se revela en el cuerpo. Hay personas que dicen, no, yo no estoy preocupada, pero traen una colitis. Y bueno, yo que lo veo en el consultorio, digo, quizá no te das cuenta o no quieres ver que estás viviendo una situación de estrés, pero el cuerpo lo está diciendo. El cuerpo sí está diciendo. O gente que llega con las uñas cortitas, de que se muerde las uñas. No, pero yo no soy preocupona, yo no soy... Algo está sucediendo que el cuerpo lo está manifestando. Ajá. Entonces, son mejores, por eso marco que es un 80% contra un 23%. El 23% son los que se sintieron bien, pero el 80% fue el que su cuerpo mostró una mejoría, pues. Ajá. Entonces, los signos de nuestro cuerpo hablan también más fuerte. Dice, meditar sobre las bendiciones que tenemos de Dios y expresar gratitud reduce también la ansiedad y la depresión. Dice, usando imágenes de resonancia magnética, o sea, todo esto son estudios que están bien estructurados, bien elaborados. Hubo cambios significativos en la corteza prefrontal, la media del cerebro, donde se registran las emociones y se controlan, lo que resulta en un mejor manejo de las emociones negativas, como la culpa y la ira.
al tiempo que se producen emociones positivas como la paciencia, la empatía y la bondad, lo que vincula los beneficios de gratitud con las emociones positivas. Es decir, estamos agradecidos y hay emociones positivas. Hay emociones positivas y podemos manejar mejor si se nos atraviesa un carro, ¿no? Podemos decir, ay, ¿cuándo van a aprender a manejar? Pero ya no le echamos el carro encima. Ajá. Esa es la diferencia. Y entonces dice, por la vía neural hay otra hormona que se produce también, que también es una de las hormonas que llamamos de la felicidad. Por la vía neural, dice, la gratitud estimula las vías cerebrales para la liberación de la oxitocina. Esta oxitocina estimula el afecto, trae tranquilidad, reduce el estrés, el miedo y la fobia. Esta oxitocina se produce también cuando se da un abrazo de más de 20 segundos. Esta oxitocina también se produce cuando están la pareja conyugal, están juntos. Digo porque estamos en horario de familiar. Es una hormona que también produce felicidad, que también produce sensación de bienestar y vitalidad también. Y entonces, no es que, como dicen, no es que las personas felices sean agradecidas, es que las personas agradecidas son felices. ¿Sí? Ese era lo científico del agradecimiento. Y ahora bien, hay dos formas de agradecer. La primera es agradeciendo lo que vemos. Oye, gracias por mi teléfono porque es una vía de comunicación. Gracias por la computadora, gracias por lo que estamos viendo. Podemos empezar así, porque eso es lo que vemos. Ah, mira, lo tangible. Y con esto se activa tu sistema que te hace ver qué más cosas podemos agradecer. Y entonces ves, ah, mira, tengo un escritorio, ah, mira, tengo una lámpara, mira, tengo un aire acondicionado. Y empezamos a dar gracias, a dar gracias. Esto no es algo que se dé automático en nosotros, es algo que debemos practicar. Es algo que es como un ejercicio, pues al principio es como que, ay, qué flojera, 10 cosas por las que estoy agradecida. Bueno, empecemos con 3. Ah, gracias por, nomás que no sea repetitivo, no, gracias por el día de hoy, gracias por el aire, gracias por, no, sino que sí seamos conscientes, ¿no? Ay, gracias porque hoy es lunes, gracias porque tengo nuevos zapatos para ir a la escuela, gracias porque, no sé, le compré llantas nuevas al carro, no sé. Y dice, esto es lo que ya tenemos. Y podemos ahí, ahora sí vamos a ver, Efesios 1:3. Estas bendiciones materiales primero fueron bendiciones espirituales. La siguiente forma de dar gracias es justamente esta. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Entonces, si nosotros podríamos repetir esto como loros hasta que nuestra mente lo vea real. Y podríamos meditar en esto, es decir, repetirlo varias veces, pero con la conciencia en esto, que nuestro Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, nuestro Dios Padre, nos bendijo ya con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y entonces, la siguiente forma o la forma más avanzada de agradecimiento es el agradecimiento a lo que es espiritual, a lo que todavía no vemos, pero que sabemos que existe. ¿Qué es lo que existe? Señor, gracias por mi salud, que aunque todavía no la veo completa, pero porque traigo esta dolencia, lo que tú tengas, pero gracias por mi salud, porque ya me bendijiste con ella. Señor, gracias porque todo está pagado. ¿Saben? Hace tiempo que estaba orando con ese era el Dios, todo está pagado, es que todo está pagado y todo está pagado. Y oraba por una persona así, diciendo que todo estaba pagado. Y esa oración era para otra persona, pero también me bendijo a mí. Y me bendijo en momentos, en cosas. Yo lo estaba hablando de manera espiritual y yo tuve una bendición material de ese todo está pagado. Se manifestó ese todo está pagado para mí en algunas cosas.
Y dije, caray, pues, o sea, es que la palabra va y hace todo aquello a lo que es enviada, pues, ¿no? Esa fue enviada muy específicamente para alguien y muy específicamente para lo espiritual. Pero hubo una bendición material, pues, de todo está pagado. Mira, sí. De repente, todo está pagado. O sea, Dios me recordó, es por lo que has estado orando, pues. Porque era una oración muy, muy constante en esos días. Y entonces, si nos damos cuenta que tenemos todas esas bendiciones espirituales, vamos a tomarlas y vamos a agradecerlas, aunque no las veamos todavía. Porque dice, ¿cuál es la seguridad que tenemos nosotros? Porque claramente dicen los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿no? O sea, eso son cosas nuestras. Hay personas que dicen, allá afuera, de las cosas que ¿cómo se llama? No sé si es nueva era, no sé cómo se llama esto, de meditar, de repetir, de declarar, de decretar, pero tenemos que saber por qué. Porque, y aquí está, ¿cómo sé yo que ya tenemos esas bendiciones y que obviamente son en Cristo, ¿no? Hay gente que dice, es que tengo por derecho, no sé, he escuchado de repente por derecho divino, algo así, ¿no? ¿Y qué sustenta tu derecho divino? Porque el mío lo sustenta Jesús. O sea, nuestro derecho divino, el derecho que me da a mí el poder decir que yo tengo todas las bendiciones es Cristo Jesús, ¿sí? Pero quien no está en Cristo y quien no conoce a Cristo, pues lo puede repetir y, como les decía, podría funcionarles, les decía, pero no tiene un sustento y una base, entonces cualquier aire se lo va a llevar, ¿no? Todo lo que se haga así. Segunda de Corintios 1:20 dice, ¿qué me asegura a mí que sí tengo esas bendiciones? Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo. Estamos hablando de Cristo. Si nos vamos al contexto, estamos hablando de Cristo. Porque todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en Cristo, amén. Amén es así sea, amén es así es. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Es decir, Dios en Jesús nos ha dado a nosotros todas esas bendiciones para glorificarse a Él también, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos. Bueno, ¿y quién te asegura que Dios sí quiere que seas feliz? Aquí está. En Cristo todo es sí y todo es amén, ¿sí? Y entonces vamos a cerrar, ahora sí vamos a cerrar el agradecimiento con 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Este es el versículo, es de los versículos que hay que estarlos, no sé, ponerlos en algún lado para estarlos viendo y recordarnos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Dice 1 Tesalonicenses 5, 18, primero, estén siempre gozosos. O sea, busquen estar en el Espíritu para estar en el gozo, independientemente de que haya afuera. En el Espíritu siempre hay gozo, amén. 17, oren sin cesar. Hablen con Dios de manera continua. Y luego 18, y den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo. Amén. Y obviamente porque Dios quiere una bendición para nosotros. Dios quiere esa bendición para nosotros. Que nos sintamos bien, que tengamos esa sensación de bienestar, de vitalidad, ¿sí? Que podamos responder mejor a lo de afuera, a lo externo. Y bueno, esas eran las cosas pendientes que había, era lo único pendiente que había para cerrar la clase del agradecimiento. Y ahora sí, nos vamos a ir otra vez a Romanos 1:19. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Bueno, para saber qué agradecerle también, ¿no? Pero la importancia es porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Alguien decía por ahí, es que los amuletos no son otra cosa más que la fe activada por algo físico. Y en realidad es cierto. ¿Funcionan los amuletos?
Dependiendo de la fe de la persona, porque al final lo que creemos es lo que se manifiesta. ¿Qué pasa con nosotros? Que a nosotros nos fue dicho que tenemos un Dios y luego pasó algo y dijo, y no quiero que le den mi gloria a otras cosas, dice, ni a cosas humanas, ni a cosas, ni animales, ni a cualquier otra cosa creada, dice. ¿Por qué? Porque es la gloria es de Dios, pues, ¿sí? Entonces esa es la diferencia, que sí funciona así, ¿es correcto? No. Sí funcionan por la fe que se pone en ellos. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque una cosa es la verdad y otra cosa es la verdad que la persona cree. Hay gente que cree que Dios, no sé, que es que no me quiero las cosas malas porque esas definitivamente no son de Dios. Porque esas son cosas que no vienen de Dios y que la gente cree que vienen de Dios, pues, ¿no? Entonces, pero esto es manifiesto, pero no porque Dios sea así, sino porque eso cree la persona de Dios. Es como es que Dios, como decía, vi a alguien que dijo, sí, es que Dios quiso llevarse a mi hijo, a Tere, que no sabía que había fallecido su hijo. Es que Dios quiso llevárselo, dice, pues está bien, dice, así lo acepto, ¿no? Pero esto es para ella fue no fue Dios el que se lo llevó, pero ella eso creyó. ¿Qué pasa con esas creencias incorrectas? Que siguen creyendo eso, pues. Siguen creyendo que Dios se lleva cosas. Oye, si se lleva personas, también se lleva cosas, ¿no? Y como decía Job, Dios da y Dios quita. Bendito el nombre de Dios, pero Dios no quita. Después Job mismo dice, me arrepiento de haber hablado, dice, de cosas que no conocía, cosas tan grandes, dice, que no conocía, dice. Y de oídas te había oído hablar, le dice, pero ahora puedo verte. Entonces, las cosas que Job dijo, pues algunas son ciertas y otras cosas son las creencias que Job tenía acerca de Dios, ¿no? Pero ya una vez que Dios dijo, bueno, ya. Porque es importante, porque durante muchos años, y actualmente todavía, durante muchos años hubo muchas cosas incorrectas, tan incorrectas como matar a una persona en el nombre de Dios. Es que yo creo que la verdad la tengo yo, y si tú estás diciendo otra cosa y vas para afuera. Las cruzadas fueron increíblemente, se ha muerto mucha gente y todavía hay persecución religiosa. ¿Qué significa? Y les hablo ahorita de las personas cristianas, pero la Iglesia Católica lo ha hecho también, pues. Ahorita hay mucha gente, por ejemplo, en los países de Pakistán, Afganistán, son gente que están con se me fue aquí tenía la palabra. Son los que están con el Corán, sí, pero ¿cuál es la religión esa? No, pero es que hay otros. Sí, los judíos persiguen mucho a los cristianos, porque dicen que es herejía lo que hace el cristiano, porque ellos siguen esperando a un Cristo. Entonces, todas este tipo de cosas no son correctas, por supuesto que no son correctas, pero ellos piensan que están actuando correcto. ¿Cómo se llaman los que han borbandeado los lugares? Es que se me fue la palabra. A ver si lo encuentro aquí. Pero se me fue esa palabra. Pero sí, las personas que son judíos, pero hay otros que no son judíos, los que creen en Alá. ¿Pero cómo se llaman? A ver, vamos a buscarlos. ¿Cómo se llaman? Musulmanes. Los musulmanes son los que más persiguen a los creyentes, a los cristianos, a los creyentes de Cristo, tanto cristianos como católicos. O sea, ellos piensan que su religión es todo lo que existe. Y prueba de ello son los bombardeos y las cosas que han hecho para matar masivamente a gente, porque creen que todos están equivocados excepto ellos, pues. Cosa similar
hacen, por ejemplo, los testigos de Jehová, y podemos mencionar a todos, ¿no? Incluso hay cristianos que hacen esto. No me refiero a que todos matan, pero por ejemplo los testigos de Jehová que dicen es que si no eres de mi religión no vas a estar en esos 144,000. Imagínense si todos nos convirtiéramos a esa religión, a los testigos de Jehová. Somos más de 8 millones de personas. O sea, ¿dónde vamos? O sea, no puede ser así, pues. Pero ellos creen que es, y cada uno cree que tiene la verdad. Lo que de Dios conocen les es manifiesto. Incluso si nos vamos a las categorías o a las, ¿cómo se llaman? A las divisiones en los cristianos. Hay algunos, por ejemplo, los bautistas no creen en la sanidad del Espíritu Santo. Y ves cristianos a quienes no se les revela la sanidad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Aquí está bien clarito. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. No es que Dios no quiera sanarlos a ellos, es que ellos no conocen eso. Y entonces no lo voltean a ver y entonces no lo toman. Pero Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y si en Cristo Jesús ya tenemos el sí y el amén, entonces ellos también lo tienen, pues. ¿Sí? Decía alguien, pero es que ellos son católicos. Ajá, pero creen en Cristo. Hay muchas cosas equivocadas que tienen, pero creen en Cristo. O sea, son cristianos también. Y luego le completa a alguien por ahí que estaba por ahí. Pero también somos marianos. Ok, hay cosas incorrectas. Pero sí creen en Cristo. Y sí creen en el sacrificio de Cristo. Y además creen en el sacrificio completo de Cristo. Porque dice, y descendió a los infiernos, ¿no? Hay el credo, ¿no? Creo en Dios Todopoderoso, nunca me lo aprendí. Entonces, creen en lo correcto, pero con cosas incorrectas. Esa es la parte. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Qué pasa? Si yo creo que Dios se manifiesta en una virgen, en una mancha, eso se manifiesta, ¿sí me explico? Lo que de Dios se conoce es manifiesto. El detalle es que el enemigo agarra todas esas cosas y las tuerce. Y entonces hace que empiecen a admirar otras cosas que no son Dios. ¿Sí? Esa es la importancia de conocer a Dios. O como les decía, quienes de los cristianos, por ejemplo, estos que no creen en la sanidad del Espíritu Santo. Estaba una persona que conozco que es evangélico y viene de una familia que es bautista. Y su mamá con una enfermedad, pues que no tiene, ni siquiera para la ciencia es algo difícil, pero es algo crónico, pues. Y entonces digo, oye, pero ¿qué no tu mamá ha estado todo el tiempo por qué no oran por ella? O sea, es como, ahí está la medicina, nuestro Dios, la palabra es la medicina, dice la palabra. Y entonces me dices que ellos no creen en la sanidad del Espíritu Santo. Y esta persona que me lo comparte también padece de algo crónico que no se quita, eso sí no se quita. Y entonces dije, ok, aun cuando él ya cree en la sanidad del Espíritu Santo, hay algo muy arraigado en él que no le ha permitido sanar. ¿Sí? Esas son las cosas que hay que conocer y desarraigar lo incorrecto. Toda semilla, dice la palabra, que no ha sembrado nuestro Padre. Esas semillas deben de ser arraigadas. ¿Por quiénes? Por nosotros. ¿Y cómo podemos hacer eso? Conociendo. La única forma que podemos hacer es conociendo más a Dios, conociendo la verdad. Entonces, dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, está hablando Jesús, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esta es la parte más
importante. ¿Cómo liga Dios el que lo conozcamos con la vida eterna? ¿Cómo Jesús hace esa conexión? La vida eterna es que te conozcan a ti. ¿A quién? Al único Dios verdadero. No al Dios de madera, no al becerro de oro, no al... ¿sí? Sino al único Dios verdadero. Y lo que de Dios se conoce, esto es manifiesto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer al Dios verdadero. ¿Quién es el Dios verdadero? Pero ojo, el mismo Jesús dice, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna es conocerlos. ¿Y a través de quién los conocemos? Nosotros conocemos a Dios como tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesucristo, y Dios Espíritu Santo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo fue al cielo, dice, pero les enviaré un consolador, que es el Espíritu Santo. Es quien es en estos momentos, en estos momentos en la tierra, es quien está obrando. A quien le decíamos, aunque no pueda ver y está obrando, es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, es a través del Espíritu Santo que podemos conocer primero a Jesús y luego al Padre. Porque dice Juan 14:6, yo soy el camino, es Jesús hablando, y la verdad. Eso es lo importante de este versículo, eso es lo que hay que subrayar. Jesús es la verdad. Podemos, cada religión va a decir que tiene la verdad. Los budistas creen en eso y ellos piensan que esa es la verdad y esto y esto. Pero Jesús es el que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y la otra cosa importante, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cómo está el asunto entre los tres? El Espíritu Santo llega, nos convence primero de pecado, de que estábamos mal y de que necesitábamos a alguien que cubriera todas nuestras faltas, que las limpiara, las borrara, todas nuestras faltas. Eso significa, cuando ya llega ese remordimiento o esa tristeza de parte de Dios, entonces nos lleva al conocimiento de Jesús. Jesús mismo paga lo que nosotros debíamos y entonces Él es la entrada al Padre, porque a través de Jesús es que nosotros podemos llamar a Dios Padre. Amén. Entonces, Él es la verdad. Eso es lo que nosotros consideramos como verdad. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Él es la verdad. Y luego regresamos otra vez. Y la vida eterna, vamos a leer Palabra de Dios para Todos, porque me gusta mucho esta versión, de Juan 17:3. Y la vida eterna es que ellos te conozcan a ti, es Jesús diciéndole a Dios, a su Padre, a nuestro Padre ahora, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es decir, que conozcamos a Jesús es la vida eterna. Y Jesús siempre nos va a guiar al Padre, siempre va a glorificar al Padre. Y dijo Jesús cuando estaba en la tierra, porque no vengo a hacer lo que yo quiero, vengo a hacer lo que vi de mi Padre. Conociendo a Jesús vamos a poder conocer a Dios Padre. Y esta es la vida eterna. No hay otra vida eterna. Me preguntaba mi hija acerca de la reencarnación. Y le decía, la verdad, la palabra dice que hay una sola vida y después la muerte. Pero lo dice una sola vez en la palabra. Nos da indicios cuando nos dice, cuando nos habla de cómo está Abraham. En el seno de Abraham está el menesteroso, por ejemplo, el que estaba en la puerta del rico. Y el rico está en otro lugar, el rico está en el infierno. Y entonces nos hablan de un momento o un espacio hasta que seamos despertados todos, ¿sí?
Y le decía, voy a investigar más el tema, porque la palabra misma dice que toda verdad consta de 2 o más testigos. Y solo tenemos un testigo y el otro es por entendimiento, porque lo entendemos así. Pero sí es algo para ponernos, yo personalmente, para ponerme a estudiar, para poderle decir por qué sí o por qué no, pues. Ajá. Porque sí creo que la vida eterna, por supuesto, es que tengamos a Jesús. Pero es tan efímero el tiempo que estamos aquí, que sí podría ser, digo, no lo sé, esto no viene en la Biblia y por eso les digo, voy a ver qué más o dónde más sustento lo que dice la palabra, pues esa parte que dice la palabra, porque lo dice bien claro. Después de la vida viene el juicio, una sola vez, dice que mueran una sola vez y el juicio, amén. Pero no sé si es que mueran en esto o si es el cuerpo físico, porque cuando hablamos de la persona hablamos del alma, pues, hablamos del espíritu, es diferente. Bueno, es todo un estudio que se tiene que hacer, pero sí lo voy a hacer. Entonces, ¿cuál es la vida eterna? La vida eterna que queremos, la vida eterna que sí nos conviene, es conocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y me sirve en la vida eterna que yo lo conozca aquí? Sí, pero me sirve más aquí que yo lo conozca aquí, porque lo que de Dios conozco me es manifiesto. ¿Qué es lo que yo puedo conocer de Dios? ¿O qué es lo que yo necesito conocer de Dios? Todo. Vamos a Romanos 1:20, es después de este versículo. Dice, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad. ¿Me ayudas con ese en tu versión ahorita que lo leamos aquí? Dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué significa esto? Que quisimos darle, nosotros como humanidad, hablo de la humanidad, quisimos darle una explicación a las cosas. Hace rato dentro de la alabanza le estaba muy agradecida y decía, Dios, gracias, porque no sabemos cuando nos acostamos, sabemos que vamos a despertar por ti. En paz me acuesto y en paz me levanto por ti. Pero dice la palabra, el hombre no sabe cómo, se siembra una semilla y sale la vida. Exactamente. Y estas son las cosas invisibles de Dios. Y entonces dice, pero quisimos la humanidad darle una explicación a las cosas. Podemos darle explicación a las cosas, pero no podemos crear las cosas. Si pusiéramos todos los átomos y todas las cosas, si no tenemos una célula que ya existe de una mujer y no tenemos una célula que ya existe de un hombre, no podemos crear un ser humano. Sencillo, no se puede. No somos, sí somos, pero somos co-creadores, porque somos a imagen y semejanza de Él. Pero no porque nosotros podamos hacerlo. Nosotras solos no, pues, ¿sí? Entonces, quisieron darle, en lugar de darle gloria a Dios, le dieron gloria a otras cosas, al chango, al Big Bang, que es una explosión que no entiendo cómo del caos puede salir, o sea, la organización, es al revés. Entonces, decía alguien, toma más fe creer en esas cosas, claro, mucha más fe, porque tendrías que entender, oye, todos los átomos y cómo se juntaron las cosas, qué hizo que se juntaran los elementos para hacer esto, para hacer aquello, ¿sí? Entonces, en lugar de decir, ok, reconozco que existe un Dios,
El mismo Isaac Newton, que fue en su época, bueno, no nada más en su época, él reconocía la existencia de Dios y él decía, es que la ciencia, fue de los primeros científicos que hubo, la ciencia, dice, no debe de estar peleada con Dios. Si yo no reconociera a Dios, entonces no tuviera ciencia. Y es cierto. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Es decir, es que esto lo puede hacer un hombre. O empezaron a darle, de nuevo, como decía, es que estoy viendo una marcha acá y escuchaba hace poco, no sé qué estaba haciendo, pero yo iba escuchando algo que no tenía yo, que la Virgen de no sé quién se aparecía en las manchas de lluvia, pues. Y otras estaban hablando de puras vírgenes. Y entonces esa es la gloria que cambian a semejanza de hombres, por ejemplo. Ay, las vírgenes, los santos, todos. Y luego dice, se van más allá todavía. Unas es en imagen de hombre corruptible. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, ¿no? Luego dice, pero también de aves, también de cuadrúpedos, también ¿sí? Como cuando los judíos hicieron su becerro de oro. Y no solamente eso, hay muchas otras cosas, como esto que les decía, universo, gracias y pídele al universo, pídele a Dios. ¿Por qué le pides al universo? Pídele al carpintero que te haga una mesa. No le pides a la mesa, o no le pidas a la madera que se haga sola mesa, pues, ¿sí? Es Dios quien hace las cosas. Y entonces, esta parte es una parte bien importante, porque habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron. Pero entonces da por entendido que conocemos a Dios cuando reconocemos que todo lo que existe viene de Dios. Es parte de conocer a Dios, poder decir, mi hija tiene una semilla de manzana sembrada. Y ayer me decía, eso es fe, ¿no? Eso se llama fe. Y ayer estaba viendo un animalito y le digo, mi amor, pero no tenemos árboles. Sí tenemos, me dijo, tengo un árbol de manzanas. Ella tiene una semilla sembrada y ella ve un árbol de manzanas, ¿sí? Esa parte es la parte que nosotros debiéramos tener por entendido. Eso es lo que debiéramos, pero no lo hacemos, pues, ¿sí? ¿Me lees esa parte, Romanos 1:20 al 23? Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con formas de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Qué padre está tu traducción. Es una traducción bien. Está muy padre esta parte. Bueno, a lo que iba con el árbol que tenemos de manzanas en casa, es que nosotros en la escuela nos enseñaron, sí, cuando tú siembras una semilla, tiene el agua suficiente, el sol suficiente, entonces se va a partir en dos, y que los dicotiledones y que no sé qué, y entonces va a salir la ramita, y entonces, sí nos explicaron qué iba a pasar, pero no sabemos cómo es que pasa. ¿Por qué esa sencilla semilla tan pequeñita alberga todo lo demás? La vida entera de un árbol, que no nada más es un árbol. Mi hija ya le quería poner un ecosistema ahí con un bichito. O sea, un árbol es un universo para bichitos ahí, para pájaros y para muchas cosas.
Entonces, todo esto no podemos decir, es de la nada que brotó. No, hay una semilla, pero esa semilla, ¿quién la hizo? Esa inteligencia que tiene esa semilla para hacer todo ese árbol, para de una misma semilla, de una sola semilla, dar muchas manzanas, porque son muchas manzanas, y por supuesto que muchas más semillas, en cada manzana hay más semillas. Solo se necesita una semilla para hacer un árbol de manzanas. Y en cada temporada de manzanas, ¿cuántas manzanas dará? 50, se me hacen poquitas. Más, vamos a mencionar 100. Y en cada manzana hay como 4 semillas, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Como 4 o 5 semillas, a veces hasta 6, ¿verdad? Entonces, esto no es, o sea, ni la inteligencia artificial puede hacer esto, pues, ¿no? Ni lo más avanzado que nosotros hemos llegado como seres pensantes ha llegado a hacer esto. Entonces, por eso decía, vieron a Dios, dice, conocieron a Dios, dice. A ver, es que me gustó tu traducción. Vamos a ver el 1. Y no le dieron su honra, pues, no le dieron su gloria. Y luego dice, en cambio empezaron a inventar ideas necias, o sea, ideas absurdas, ideas que no tienen que ver con Dios. Dice, conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. Y lo bajan, porque no es otra cosa, cuando dicen, es que el universo te da. No, pues no, el universo es uno y Dios es otro. O sea, Dios creó el universo no puede crearse solo. Nada de lo que existe puede crearse solo. Esa es una de las partes, y creo que es la clase que sigue. Hay muchas características de Dios que son correctas y otras que son incorrectas. Lo incorrecto, lo vamos a ver, porque sé que es polémico, es decir, que es todopoderoso. Ya hemos visto un poco de por qué, pero lo vamos a ahondar dentro de una clase. Pero Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir? Que está aquí, 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 que está en todos lados. No es una sola, no, para empezar no es una cosa, es una persona. En 3 además. Y cada uno, aquí en este momento, podemos decir que es el Espíritu Santo el que llena cada cosa. ¿Están ahí las cosas? Sí. ¿Está Dios en todas las cosas? Sí. ¿Aún en las cosas materiales? Sí. Porque no hay nada que no provenga de Él. Dice, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Así de sencillo. ¿El enemigo viene y hace otras cosas? Sí. ¿Se apodera de cosas? Sí. Pero ese es otro asunto. Eso es otra clase y cómo sacar las cosas de ahí. O cómo volverlas a como deben de ser. Pero entonces dice, en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Exacto. ¿Cuáles son esas ideas necias sobre Dios? Si entendemos, a ver si no me meto en otra clase, pero bueno, si entendemos que Dios está en todos nosotros, no todos tenemos la legalidad, no todos podemos decir, me pertenece por derecho divino. No, el derecho divino lo ganó Jesús, pues. Quienes estamos en Cristo tenemos ese derecho. Los demás tienen la presencia de Dios, sí, porque esa es la presencia que les dice, aunque no conozcan de Dios, vete por aquí, no por acá. Y dice, inventaron ideas necias sobre Dios. Y esa idea necia es que esa vocecita interna le llaman intuición. Se llama Espíritu Santo. Y nos cuida, y nos quiere cuidar, y nos quiere guiar hacia Dios todo el tiempo. Pero la idea necia es que le llamen de otra manera, es tu intuición. Esa parte que hay de Dios en cada persona siempre nos está queriendo cuidar. Si le hacemos caso o no, bueno, pues ya es otra cosa. Entonces, así como esas cosas, otro tipo de no ver a Dios como Dios es cuando hacemos a un lado a las personas. No, tú no, pues que no puedes venir así porque vienes con una faldita muy corta y aquí es una iglesia, ¿no?
¿Cómo? Sí. Son ideas. Es que no puedes venir porque tienes el brazo lleno de tatuajes. Son ideas. Porque Dios está en todo, pues, ¿sí? Entonces, cuando reconocemos que Dios está en todo, pues no queremos tratar a Dios mal, ¿verdad? Entonces, entendemos que aunque el vecino sea como sea, Dios en algún lugar de ese ser humano está, ¿sí? Que se manifiestan a lo mejor otras cosas, bueno, es a lo que Él le ha dado chance que se manifieste, ¿no? Pero Dios está en todas estas cosas. Entonces dice, cuando empezaron a inventar cosas, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Y dice el 25, nos vamos a ir al 25. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Dice, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador. ¿Quién es el digno de alabar? Es lo mismo. Y dale gracias al universo, y dale gracias a la luna, y que tenemos luna azul, no sé, luna verde, no sé qué luna teníamos. Y yo, wow, qué padre la naturaleza que Dios ha hecho. Porque una cosa es que, no, yo no quiero saber nada de las lunas. No, pues sí, qué bonita la luna azul, no sé qué, creo que, no sé de qué era. Y la luna no sé qué, y la luna más grande, y la luna no sé cuánto, y qué padre. Pero no por eso me voy con la luna, pues es una creación de Dios y digo, wow, qué padre Dios, ¿no? Me decía mi hija, ¿y por qué la luna? Porque estábamos en el mar. ¿Y por qué la luna afecta a las mareas? Me dice. Le digo, por la cercanía que está ahí. La explicación, ¿no? Y al final son ciclos que Dios hizo, pues, o sea, todo lo hizo perfecto Dios. Es la perfección que Dios hizo. Y entonces dice, no podemos no ver, acá arriba, en el 20, no podemos, dice, desde la creación del mundo, dice, todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Otra vez me voy a regresar a la semilla de manzana. ¿Cuáles son las cualidades invisibles de Dios? Que en una semilla hay toda esa vida, todo eso. Esas son cualidades de Dios. Esas son cualidades invisibles de Dios y su poder eterno y su naturaleza divina. ¿Por qué? De nuevo, la naturaleza divina es porque no somos todavía nosotros capaces de crear un ser vivo. No somos. Sin algo que ya esté hecho, como es una célula, un óvulo, un espermatozoide, sin algo que ya esté hecho, lo que han estado haciendo, quieren hacer genes, juntar gen de aquí, gen de acá, sí, pero los genes ya están, pues. No estamos haciendo nada nuevo, ya está, todo viene de Dios, ¿sí? Entonces, esta es la naturaleza divina de Dios. Entonces, dice aquí la palabra, no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Pero ¿hasta dónde debemos conocerlo? ¿Cómo puedo conocerlo si no? Pues es que yo no he visto a Dios, alguien podrá decir. Y decía un ciego, y yo nunca he visto el aire, pero puedo sentirlo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos entonces, si no hemos visto a Dios? Si podemos decir, sí, pero es que es bien difícil, pues, o sea, ver que las mariposas, cómo llegan, veíamos una oruga, como una mariposa sabe, conoce, que tiene un cerebrito, no sé de qué tamaño, pero como esa oruga, que es un gusano feo, busca un árbol. Decía mi hija, no te vayas por aquí, busca el árbol, porque si va subiendo por una pared. Y va a buscar un árbol. Va a buscar un lugar donde protegerse. Si las he visto en paredes. Y va a llegar un momento, pero ¿cómo sabe? O sea, ¿cómo sabe cuándo es su tiempo? ¿Cómo sabe cuándo tiene que empezar a tejer su crisálida? ¿Cómo sabe cuándo ya está lista? ¿Sí? No tiene la inteligencia que nosotros. Todo eso es justamente esa naturaleza invisible de Dios, ¿sí?
Entonces, ¿cómo más podemos conocerlo? Ah, bueno, ya sé, ya lo conocí, que todo es su tiempo, que todo tiene su momento, que todo tiene sus ciclos, ajá. Y la forma mejor de conocerlo, lo dice bien clarito, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La forma de conocer a Dios para la manifestación aquí en esta tierra, no allá no vamos a necesitar absolutamente nada. Allá no vamos a tener un cuerpo que nos duela la rodilla. Allá no vamos a tener que si nos dio el aire y estábamos mojados, que nos dio gripa. No vamos a tener nada de eso. Allá no vamos a tener mal de amores. Dice la palabra que allá no se dará nadie en casamiento, ni se va, o sea, allá todos vamos a estar todos, pues, con un cuerpo diferente, con un cuerpo que no es de carne, con un cuerpo de alma y de espíritu, ¿sí? Allá no necesitamos, dice, ya no va a haber llanto, no va a haber nada. Vamos a estar en completa plenitud porque ahí está nuestro Dios. Dice, Jesús va a ser nuestro sol. Es una comparación, ¿no? Estoy parafraseando, pero eso dice la palabra. Y entonces, la manifestación que debemos conocer, pues es aquí. Lo que debemos conocer, y ¿qué dice Romanos 12:2? Lo voy a leer todo, pero lo que quiero es irme a la segunda parte. Dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Esa parte no me interesa en este momento. Lo que me interesa es que veas, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y si yo conozco que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, eso es lo que tiene que manifestarse en mi vida. ¿Por qué? Porque lo que conozco de Dios, eso se me manifiesta. Ah, entonces estoy viviendo algo no agradable, no es voluntad de Dios entonces, porque dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Oye, pues es que ir a, como por ejemplo los que se van a evangelizar de misioneros, que a veces no tienen dónde dormir, a veces no tienen, ok, pero es una decisión que están tomando. Y es una decisión que a ellos les llena, porque además llena más que no hacerlo, pues. Pues es un llamado, ese es un llamado, porque es que quien no tiene el llamado va a pasar quejándose. Quien tiene el llamado va a agradecer si le dan un café o si le dan un pan o si le dan una cobija para dormir. Porque la visión es diferente, ¿sí? Entonces, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si nosotros conocemos esto, ahora, un misionero que tenga una visión de que Dios lo tiene sufriendo, eso se va a manifestar para ese misionero, ¿sí? Por eso hay personas, hay ¿cómo se llaman? Hay incluso pastores que no viven en una plenitud, ni siquiera de salud, tampoco económica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no han conocido que esa es voluntad de Dios para ellos, pues. Y entonces lo que no conocen de Dios no se les puede manifestar, no se puede manifestar. ¿Y cómo conocemos? Romanos 1:17, no, 10:17, perdón. Conocemos primero escuchando, como a Dios, entre comillas, no lo podemos ver con estos ojos, sí podemos escuchar. Entonces, la fe viene por el oír, ok. Lo que podemos llegar a conocer, porque antes de creer viene conocer, lo que lleguemos a conocer de Dios y que podamos creer de Dios, primero lo tenemos que escuchar. ¿Cómo lo escuchamos? A eso vino Jesús. Porque lo que les habían dicho de Jesús, lo que Dios había manifestado a través de los profetas antes de que llegara Jesús, ya lo había hablado, ya les había dicho a los profetas, va a venir un Mesías, los va a salvar, les va a dar libertad, les va a dar salud, les va a dar plenitud.
pero no alcanzaban a creerlo. Algunos sí, y algunos se quedaron, como dice la palabra, esperando la promesa, como Abraham. Y Abraham le enseñó a sus hijos, y por eso su descendencia fue David. Y su descendencia más adelante es Jesús. Jesús viene de la descendencia de Abraham, porque él creyó. Él sí creyó, y él sí creyó que era padre de muchas naciones. ¿Y cómo llegó a ser así? A través de Jesús, ¿sí? Pero para los que no creyeron, para eso vino Jesús. Para eso vino y dijo, bueno, ya les anunciamos mucho, ahora sí, voy a ir a ponerles el ejemplo. Se los voy a poner. No que no hubiera antes cómo sanarnos, por ejemplo, si hablamos de medicina. Porque los salmos están llenos de palabras donde dice, es que tu palabra es mi delicia y es mi medicina. Tu palabra es lo que da vida a mis huesos. Por acá viene. Entonces, Dios ya les había dado medicina en su palabra. Dios ya había dado pautas, por ejemplo, para una buena convivencia con el hermano. Dios ya había dado, ¿qué otra cosa? El dinero. Dios ya había dado pautas para la prosperidad. Ya lo sabían. Por eso, se me fue el nombre. Y eso que ahora sí dormí. Ahora no vengo desvelada. ¿Cómo se llama el yerno? Jacob. Se me fue el nombre. Cuando Jacob le dice a Labán, que era su suegro, oye, ya me quiero ir a mi casa, ya me quiero ir, o sea, Labán le dice, yo sé que por ti, Dios me ha bendecido a mí. Y en ese entonces ellos sabían cómo hacer la bendición. Era adorando a Dios. No había otra, no tenían nada más que hacer, pues. Y en ese momento cuando dicen, bueno, vamos a separarlos, es cuando él dice, bueno, las manchadas van a ser para mí. Y hace que las que van naciendo nazcan manchadas. Luego dice, no, mejor déjame las manchadas a mí. Bueno, entonces hace que las que van naciendo nazcan limpias. Ellos ya tenían un sistema para prosperidad, para llevarse bien con el prójimo, porque Labán le hizo una jugada, por ejemplo, a Jacob. Le dice, oye, me quiero casar con tu hija. Y a la hora que le dijo que sí, resulta que le dio a la otra. Eso fue una mala jugada. Y aún así, Jacob dijo, bueno, está bien, voy a trabajar otros tantos años por la otra, pues. Le dio trabajo, le volvió a pagar por la otra esposa, ¿sí? ¿Qué significa? Que ellos tenían bien claro cómo llevarse bien con el prójimo, pues. Ellos tenían bien claro cómo todas las normas y pautas los tenían claras, pues. Pero ¿qué pasa? No todos eran como Jacob. No todos lo tenían así de claro. Por eso dijo Jesús, bueno, ok, ahora voy yo a ponerles el ejemplo yo. Y ese es lo que nosotros ahorita debemos tomar. Porque si nos fuéramos al Antiguo Testamento, los encontramos. Encontramos cómo sanarnos, encontramos cómo estar bien con el prójimo, encontramos todo. Pero estamos en un mejor momento. ¿Por qué? Porque antes sí se tenían que pagar las cosas. Antes sí era ojo por ojo, diente por diente. Ahorita también. Pero está Jesús. Ahorita también nos podemos equivocar, pero entonces podemos correr a la gracia de Jesús. Es decir, Jesús, de verdad que me arrepiento, perdón. No debía haber dicho esto, no debía haber hecho esto. Y entonces ya no tienes esa retribución, ya no tienes esa cosecha. Esa es una enorme ventaja de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él dejó una ley mucho mayor. Dice, Primera de Juan 4:8. Dios es amor. Si quieres conocer a Dios, esta es la máxima de Dios.
quieres conocer a Dios, Dios es amor. ¿Y cuál es la descripción del amor? Viene en Corintios. ¿Cómo es el amor? Es toda una clase. No se irrita, no busca lo suyo, no, es maravilloso. Pero Dios es amor. ¿Qué tenemos que entender o conocer o hacer nuestro? Que Dios es amor. Queremos conocer a Dios, Dios es amor. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios. Está bien fuerte, ¿eh? El que no ama no ha conocido a Dios y dices, oye, pero es que, sí, pero volvemos a esa parte. Sí, pero le gritaste al vecino. Sí, pero al vecino lo haces a un lado porque es droguito. Sí, pero al vecino, a la vecina le dices que no porque mira las faldas que usan. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque si conoces a Dios y sabes que Dios está en todos, en esa persona también está Dios. En ese drogadicto también está Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. De verdad que he visto a muy poquitas personas que puedo decir que no hacen acepción de personas, que puedo decir que no hacen menos a una persona por cómo se viste o porque ande sucio o porque, ¿sí? Porque nos gana la humanidad, nos gana nos ganan los juicios, ¿no? Entonces dice, Dios es amor, el que no ama no ha conocido a Dios. Y entonces dice, 1 de Juan 5:3, este es el amor a Dios, guardar sus mandamientos. Volvemos a eso. Si nos vamos al Antiguo Testamento encontramos qué hacer. Pero si nos vamos a esta nueva era de la gracia, dice 1 de Juan 2:10, el que ama a su hermano, cualquiera que sea, si está limpio, bañado, sucio, perfumado, si no tiene ropa, dice, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. No queremos tener tropiezos, amemos a todos. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y vámonos a 1 de Juan 2:6, un poquito más arriba. El que dice, bueno, vámonos al 4. El que dice, yo le conozco, estamos hablando de Jesús, ¿no? ¿Cómo conocemos? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y luego 6, el que dice que permanece en él, debe estar como él, debe andar como él andó. Por eso nuestra imagen a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuáles mandamientos? ¿Los 10 mandamientos de la ley? No. Jesús nos dejó 2 grandes mandamientos, pero son más grandes que toda la ley, más grandes todavía. Porque dice, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley, maestro? Le dice Mateo 22:36. Y en el 37 Jesús le contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, con todo tu ser vas a amar a Dios. Y Él va a ser tu Dios. Ese es el primero y grande mandamiento. Pero el segundo, dice, es semejante. Estamos en Mateo 22:39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, si queremos conocer a Dios, y Dios es amor, y la forma en que conocemos a Dios es conociendo, y la forma en que conocemos a Dios es amando al prójimo, pues ese es el estándar, pues, amar al prójimo. La forma de conocer a Dios es amar al prójimo. Amamos a Dios con todo nuestro corazón y luego amamos al prójimo y también nos amamos a nosotros. Amamos al prójimo como a nosotros mismos. Pero esa es la forma de conocer a Dios. ¿Cuál es el amor? Es amor.
No hay más. Entonces, yo creo que vamos a cerrar. ¿Cuánto va de tiempo? ¿En serio? Vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar aquí porque todavía falta la mitad. Ah, es que dimos la mitad del otro, ¿cierto? Ok. Bueno, pues vamos a ponernos de pie. Porque si entro aquí voy a ocupar otro tiempo para cerrar. Mi Dios, te damos muchas gracias. Vamos a continuar esta clase la próxima vez. Te damos muchas gracias porque tú nos has mostrado que tú eres amor. Gracias porque cada vez que te conocemos más se manifiesta en nuestras vidas quién eres. Gracias porque cada vez que te conocemos más podemos tener mayor plenitud en esta vida. Porque se cumple tu propósito, Señor Jesucristo. Como dice tu palabra, tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Tú viniste a darnos vida y vida en plenitud. Te damos muchas gracias. Declaramos que este ciclo escolar, porque mañana inicia el ciclo escolar, declaramos que este ciclo escolar es un ciclo en el que mucho conocimiento viene a nosotros, conocimiento que nos es útil para nuestra vida. Declaro que cada uno de nuestros hijos está guardado y protegido, que hay ángeles alrededor de nuestros hijos y que la maldad no los ve ni los toca, ni puede hablar con ellos en el nombre de Jesús. Declaramos la protección divina sobre cada uno de ellos y que ellos, así como dice tu palabra, que en lo que podemos conocer de la naturaleza podemos verte a ti, que en cada cosa que exista ellos puedan verte solamente a ti. Mi Dios, en el nombre de Jesús los declaramos guardados, los declaramos bendecidos en el nombre de Jesús y que son luz en medio de todas las tinieblas que estén. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias y la gloria y la honra solamente para ti, mi Dios. Amén. Sí, mañana empiezan, pues. Hay que cubrirlos porque el enemigo